ese pueblo de salvajes que luego los conquistadores españoles cuentan, ¿no? Que eran un poco menos que cabreros, que silbaban y no se sabían comunicar y que... Pero esa imagen es hasta cierto punto normal. Es decir, cuando tú vienes a un territorio y conquistas a la población que hay, tú intentas imponer tus creencias, tu cultura, y no das cabida a ellos para que desarrollen la suya. Te borran toda huella de lo que tú eres, te desarraigo y tú eres un ser moldeable. Yeah. Es verdad que, fíjate el concepto que tenían los antiguos, porque a mí no me gusta decirles aborígenes ni guanches, me gusta decirles antiguos, que es como los viejos los nombran, pero es curioso porque ellos tenían un nombre para esas personas que vinieron a quitarle sus tierras. ¿Godos? No. Eso es un término más moderno. Ahora? No. Llaman? Gauripa. ¿Gauripa? Gauripa significa hijos de la cólera. ¿Hijos de la cólera? Es un concepto que se tiene de la visión de alguien que ve como otro ser humano, al que en cierta manera tú recibes en tu casa, te despoja de tus propiedades y te lleva pues casi al borde de la extinción. Seguimos profundizando. Sí. ¿En qué creían? ¿Qué espiritualidad había en ese pueblo? Que me estás dejando fascinado con todas las cosas que estás descubriendo. Hay un concepto que ellos tenían dentro de esa espiritualidad, que es el Luyet. El Luyet es el mundo de transición. Es un mundo paralelo donde las almas de los que fallecen van a ese lugar en espera de volver a retornar a este otro lado, y los que no parten hacia el seno de Majek, hacia el seno de la madre, ¿no? A la luz. Si bien es cierto que esa espiritualidad se vivía en un ámbito sacro, con los cancos, las castas de sacerdotes que hacían el culto mogote, que es el culto a Majek, a la diosa, al sol, y que eso ha quedado en los nombres que se da a la gente que es de nuestros campos, que es los magos. Hoy en día desgraciadamente se utiliza como término peyorativo para designar a un campesino, pero mago significa eso, adorador del sol, ¿no? Y en el caso de ese mundo de transición del Luyet, tenían otros ámbitos de la espiritualidad que se usaban de forma más cotidiana, ¿no? Por ejemplo, el fuego que había en el hogar simbolizaba simbolizaba el sol, ¿vale? La deidad, y era sagrado, nunca se apagaba, solo se apagaba en una fecha determinada del año. Era el 7 de agosto. ¿Y por qué esa fecha y por qué se apagaba? Se apagaban, y en determinados santuarios, como por ejemplo el que curiosamente se utilizó después para albergar la Virgen de Candelaria, la Cueva de San Blas, en Güímar, que en lengua antigua se llamaba Achivinico, era un lugar de derrame, es decir, iban a hacer libaciones de leche, cultos a la fertilidad. Ese día hay un rayo de sol que toca en ese sitio donde se hacía el derrame, y se encendían otra vez nuevamente los fuegos. Y de ahí la costumbre que todavía tienen en Tenerife y aquí en Gran Canaria, en la Virgen del Pino, de ir en peregrinación a esos lugares para recoger ese fuego sagrado y volverlo a llevar al hogar. 2:29, 3:29 en las Islas Canarias. ¿Cómo has aprendido tanto de ellos? ¿Es una reencarnación? No. Espera. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Esta noche disfrutando aquí en las Islas Canarias, ahora con Fernando Hernández, hablando de un pueblo casi desconocido que él conoce tremendamente. Tu abuelo decía que de lo que conoces... De lo que sepas, siempre la mitad. Siempre la mitad. Vale, más cosas que te quiero preguntar acerca de los guanches. La poca idea que yo tengo de ellos es que vivían de espaldas al mar porque tenían miedo como si de allí hubiera venido una catástrofe. ¿Es cierto? Hay cierta memoria que queda de
de un cataclismo, por así decirlo, que arrasaría la tierra en la que estamos, y habían determinados puntos donde si uno se subía, es decir, se subía a las cimas de esa montaña, se salvaría. En el caso de Tenerife, por ejemplo, hay una montaña muy significativa, en Adeje, antiguamente se llamaba montaña de Aillo, hoy en día se le dice montaña de Ichazagua por un guerrero, un Mensei, el último que se sublevó contra los castellanos. Y curiosamente, ese mismo sitio donde las personas pensaban que si se subían se salvaban de ese cataclismo, es de donde nace el mito de creación de los Huasit, que si quieres te lo cuento. Cuéntalo, claro. Dicen que la primera abuela, que se llamaba Atenai, tenía forma de gánigo de barro. ¿Qué es eso de gánigo, perdón? Gánigo es un recipiente hecho de barro. Y era de color rojo y negro, y tenía la leche primordial, blanca, y que ella sola no podía fecundar. Entonces se subió a la montaña de Aillo y le pidió a Ansa, que es la lluvia, que la fecundara. Ansa es masculino. La lluvia la acarició, cuentan que tuvieron un idilio, y la acarició con el rocío de la mañana, y ella estalló en 1000 pedazos, dando como origen a Santena, que es la primera madre. Es la que después crea el primer Huasit, pero que como no tenía alma para darle a todos, dividió ese alma, ese Maxio lo dividió en dos. Uno se los dio a los hombres y otro se los dio a las mujeres. La parte de la fortaleza, de lo aguerrido, se la dio al hombre, y la parte de la dulzura y el amor se lo dio al amor, entendido como parte femenina, se lo dio a la mujer. Y que por eso dicen que cuando un hombre y una mujer se reconocen en su maxio, se juntan y su gánigo vuelve a ser fértil.